Por un lado, uno pensaría que es una conversación para un acuerdo comercial entre Estados Unidos y, por ejemplo, el Reino Unido o Francia, pero es con el gobierno de Cuba. Suena muy bien, y vamos a hablar de eso en instantes. Les recuerdo que las diferencias de enfoque son muy especiales, muy profundas. Aquí en Estados Unidos usted puede presentar una denuncia y si un policía, por ejemplo, abusa de su poder, se puede generar una situación que lleve a que ese policía pierda su trabajo o termine incluso preso, o no, pero usted tiene el camino para desarrollarlo. En Cuba usted sale con un gladiolo en la mano, vestida de blanco, y habla de libertad, y se puede llevar unos cuantos palos y terminar presa, si es, por ejemplo, una dama de blanco. Le presento a nuestros invitados, el señor Alfredo Durán, un hombre con vasta experiencia en la militancia demócrata. Un gusto tenerlo con nosotros. Placer, Pedro. Muy amable. Nos acompaña desde Washington el señor Otto Reich, que fue subsecretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos. Le digo bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Arranco con usted, embajador. Su impresión de lo poquito que sabemos de lo que se conversó hoy y sobre todo el hecho de que la temática de los derechos humanos esté sobre la mesa. Bueno, yo creo que tú lo hiciste muy bien. No se puede comparar la situación de derechos humanos en Cuba y en Estados Unidos. Va a ser muy difícil, yo creo, para la delegación de Estados Unidos admitir que hay equidad entre... Le ofrezco mil disculpas al embajador, hay un problema con el sonido, vamos a tratar de corregirlo. Señor Durán, su impresión. Mira, las conversaciones estas no es primera vez que los Estados Unidos y Cuba hablan. De hecho, han tenido conversaciones y han llegado a acuerdos en cuestiones como la aeronáutica civil, como el control de las salidas ilegales de Cuba tipo Mariel, las comunicaciones telefónicas, una serie de cosas. Pero yo no creo que estas conversaciones en realidad que han pasado ahora en estos días van a llegar a casi nada, porque hay un tema que está muy arriba de la mesa puesto por Cuba, que no creo que tenga la más mínima posibilidad de los Estados Unidos poder llegar a ningún acuerdo con eso, y es quitar a Cuba de la lista de los países terroristas. Eso es muy difícil que suceda, no es una opción del presidente únicamente de hacerlo. Por otro lado, lo que está planteando el gobierno de los Estados Unidos, también una cosa que al gobierno de Cuba le va a costar mucho trabajo hacer, que es respetar los derechos humanos de todos los ciudadanos, celebrar elecciones libres, sacar a la gente de la cárcel, no hacer arrestos ilegales, todo ese tipo de cosas. O sea que hay una gran distancia y yo no creo que esa distancia sobre todo se va a poder resolver antes de la reunión esta de que va a haber. La cumbre en Panamá el 10 y 11 de abril. Y después de eso también es difícil, de nuevo, porque no es fácil quitar a Cuba de la lista de los países terroristas, por lo menos bajo las actuales circunstancias. Vuelvo y le ofrezco disculpas al señor Reich porque tuvimos un pequeño problema técnico, creo que se resolvió. Le ofrezco nuevamente disculpas al pedirle que nos repita lo que nos decía. Lo que decía es que la situación de los derechos humanos entre los dos países no es igual. Por supuesto, en Cuba no existe protección del gobierno a los derechos individuales. La diferencia, por supuesto, es que ellos dicen que en Estados Unidos se violan los derechos humanos. Cuando se violan los derechos humanos de un ciudadano en Estados Unidos, el gobierno es el que defiende a ese ciudadano o defiende de la policía, como vimos, por ejemplo, en el caso de Missouri o otros casos, mientras que en un país como Cuba, cuando se violan los derechos humanos, es el gobierno el que viola los derechos humanos del ciudadano. Aquí es la excepción, allá es la regla. No sé cómo van a hacer un puente las dos delegaciones con una situación que es tan diferente. ¿Qué piensa con lo que mencionaba el señor Durán recién, que ve muy difícil lo que en algún momento fue una meta, que es abrir embajadas antes de la cumbre de Panamá? No se va a abrir no se va a abrir embajadas antes de la cumbre de Panamá por muchas razones que tengo entendido.
quiero compartir con ustedes algo que está dando vueltas en la internet con mucha fuerza en las últimas horas. No ocurrió ahora, este es un testimonio de una maratonista cubana que está radicada en España, que se llama Iliana Hernández, y que muestra lo que significa algo que reportábamos ayer, por ejemplo, que el fin de semana arrestaron una cantidad de damas de blanco. A Iliana Hernández, al visitar Cuba, le pasó esto. Iliana, te estoy hablando, fíjate la posición que tú tienes, y te lo estoy diciendo delante de tu mamá, porque esas posiciones después pesan. Y te van a pesar, te lo estoy diciendo yo a ti, que puedo perfectamente, casi somos una misma generación, te va a pesar. Y es la pena, que seamos una misma generación una y que misma tú generación con tengas distintos. esa actitud. Mira, con claro. criterios divergentes. ¿Y por qué tenemos que pelearnos? ¿Y por qué Yo no me estoy no peleando hablamos? contigo, Sí, me estás amenazando. No, mi amor, perdóname, Iliana, tú vas a Estados Unidos a cometer un delito, dale, para que me firmes. Sí, te estoy firmando. Tú vas a Estados Unidos a cometer un delito y te quedas presa en Estados Unidos. Sí, pero que yo no Eso estoy es parte cometiendo de eso. ningún delito. Eso es parte de eso, ¿no? Yo no estoy cometiendo ningún Mira, delito. borra No, para que mami, eso no lo voy vaya a borrar. pero a mí no me ¿Sabes por interesa. qué? Todos los días del mundo, oye, mira, nosotros damos la cara. Mira, yo llevo Yo también 28 doy la años en la seguridad cara. del Estado, dándole la cara al enemigo. 28 años. ¿A qué enemigo? ¿Qué miedo le puedo tener yo? ¿A qué enemigo? Olvídate esto, Iliana. Mira, Iliana, yo no voy a conversar más de este tema contigo. Nos vemos mañana en inmigración. Vale. Mañana. Tú me traes una estar- citación oficial. No, una citación no, yo voy a venir con un patrullero de inmigración. Ah, tú amenazas lo que tú quieras, que a mí no me importa. A lo Mira, mejor, eso es fíjate, parte de eso. Mira, chama, a lo mejor ni me voy. Dale, mira, que te voy a afirmar que a lo mejor ese es el último pago. Vale, el pago, o sea, que a mí me pagan, ¿no? Pruébalo, por favor. Tú prueba que a mí me pagan. Liliana, Me gustaría que me lo probaras. Liliana, Ojalá, y te voy a decir una Liliana, cosa, ojalá y me pagaran. Mamá, encantado. Tú pruébamelo. Hay varias cosas, ¿no? Mi respeto por el valor de ella, pero benditos los celulares, ¿no, señor Durán? Así es, los celulares ya no hay nada secreto. ¿Cómo ha cambiado y que se pueda presentar esta denuncia con esa tranquilidad y con esa limpieza en términos de lo que es la filmación? Pero habla del contraste, ¿no? Esa Cuba que es muy real, lo que vive muchos cubanos dentro de la isla y el discurso hacia afuera. Así es. Realmente, y mira, una de las cuestiones que está cambiando mucho la dinámica dentro del proceso Cuba son los celulares estos, que hoy en día no pasa nada que no se vea inmediatamente. Lo vemos con las damas de blanco y lo vemos con todas las circunstancias y lo acabamos de ver en este video. Pero la realidad del caso es que el proceso en Cuba, las nuevas generaciones, todo tiene que haber un cambio. Cuba no puede seguir viviendo aislada. Y realmente el problema fundamental es que hay 2 o 3 personas que todavía son los llamados históricos, que mientras esa gente existe no va a haber ningún cambio fundamental. Inmediatamente que esas 2 o 3 personas cambien y venga una nueva generación a gobernar, el cambio en Cuba tiene que ser muy radical y va a ser muy rápido. Cuba va a participar en la globalización y va a participar en todas las demás cosas que todos los demás países del mundo están tomando ventaja en este momento. Incorporo imágenes de algo que vienen muy bien con la presencia del embajador Otto Reich, porque al embajador Reich lo han acusado básicamente hasta de tratar de robarse el petróleo de Venezuela, de planificar golpes de Estado, magnicidios, etcétera. Pero salieron gente disidente en Cuba a preguntarle a cubanos si irían a Venezuela a luchar contra una posible invasión. Y esto fue lo que respondieron algunos. ¿Cómo no voy a ir? Claro, compadre, a representar a mi pueblo. Seguro. Venezuela y Cuba somos como si fuéramos hermanos. ¿Tú quieres morir por la patria de Venezuela? Y morir por mi patria, ¿no? Y para allá a pelear también. Me estoy riendo, pero vamos. Por eso que daría mi vida igual, como la doy por mi patria, la daría por ella. Normal, no, había que sentarse a pensar. Eso es relativo, eso cambia. A lo mejor uno piensa una cosa, a lo mejor piensa otra después, depende. Yo no voy en eso. No se evita que yo no voy. No, que va a estar loco. Claro que no. Yo no voy a ningún lado, quédame aquí. No, mijo. Ni a Venezuela ni a Cuba, a ninguno de los dos. Yo no fuera, yo me quedara aquí en mi país. Claro que no. Ni a Venezuela ni a ningún lado. Yo no voy a ningún lado, compadre. Yo no voy a Venezuela ni aunque me paguen a pelear. ¿Por qué no? La lógica lo dice, mi hermano. ¿A qué voy yo allá, compadre? A nada. Me imagino que esto le debe dar un poco de tranquilidad al señor Reich de que no va a haber tantos cubanos voluntarios luchando contra las fuerzas que pueda estar organizando para derrocar al régimen.
Bueno, la buena noticia es que ninguno va a tener que ir a pelear porque no hay ninguna invasión de Venezuela planeada, excepto la que ha tomado lugar en los últimos 15 años, ¿no? Del gobierno de Cuba, que se ha apoderado totalmente del gobierno de Venezuela. Los que dan las órdenes en Venezuela son los cubanos, son los hermanos Castro los que han dado las órdenes desde que llegó Chávez al poder. Señor Reich, un gusto tenerlo con nosotros, muy amable. Gracias, Pedro, con mucho gusto. Muy amable. Señor Durán, un gusto. Un gusto y le mando un saludo a Otto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a un paréntesis.